Has estado toda tu vida persiguiendo algo que nunca fue tuyo. Te han enseñado que si trabajas duro, si te esfuerzas hasta el límite, si sudas cada minuto, llegarás a alguna parte. Mentira. Una mentira repetida tantas veces que ha contaminado tu percepción de la realidad. Te han programado para venerar el sacrificio, pero nadie te contó que muchos mueren en el altar del esfuerzo sin haber conseguido nada. Esa es la trampa. Mientras más trabajas, menos tienes. Suena absurdo, pero es la verdad que nadie quiere ver. Observa a tu alrededor. Míralos. Gente corriendo, agotada, con la cara quemada por la rutina, las manos llenas de callos, el alma vacía. Y luego están ellos, los que no sudan, los que no se desvelan, los que no se sacrifican. Y sin embargo, lo tienen todo. No son más listos que tú. No son más fuertes. Simplemente aprendieron antes que tú que el mundo no premia el esfuerzo, premia la estrategia. Te han convertido en una pieza de un engranaje que nunca se detiene. Trabajas, cobras, pagas y vuelves a empezar. Cada día igual. Y si un día te detienes, sientes culpa. Como si no trabajar fuera un pecado. Esa culpa no es tuya. Te la han implantado. La cultura del esfuerzo es una cadena invisible. Te aplauden por trabajar duro, pero te miran con desprecio cuando descansas. Pero lo curioso es que quienes más te exigen que trabajes duro, rara vez trabajan tanto. Tu jefe no trabaja más que tú. El dueño de la empresa no trabaja más que tú. El político que te dice que hay que esforzarse no tiene ni idea de lo que es un turno de 12 horas. Y sin embargo, son ellos quienes te exigen sacrificio, porque saben que mientras tú trabajas, ellos ganan. Mientras tú te desgastas, ellos se enriquecen. El esfuerzo no es el camino, es el cebo. Pero aquí viene lo que de verdad duele. Tú has colaborado con ese sistema, porque crees que no hay otra opción, porque te aterra cuestionarlo, porque si el esfuerzo no sirve, entonces, ¿qué te queda? La respuesta no está en trabajar más, está en trabajar mejor, inteligente, estratégico, frío, sin emociones. El mundo no es de los que madrugan, es de los que piensan. El que madruga recoge las sobras del que planificó la noche anterior. El que piensa mueve al que obedece, y el que obedece se cansa, envejece y muere sin haber vivido de verdad. La verdadera trampa no es trabajar duro, es creer que ese sacrificio te acerca al éxito. No te acerca, te aleja, porque te consume, porque te ciega. Mira atrás. ¿Cuántos años llevas trabajando sin parar? ¿Cuántas veces te han subido el sueldo? ¿Cuántas veces has sentido que avanzas? Y lo peor, ¿cuántas veces te han dicho que hay que seguir esforzándose? Como si fuera una deuda infinita, como si trabajar duro fuera una virtud eterna que nunca se recompensa. Te han educado para ser un esclavo con ilusiones, y esa es la peor esclavitud, la que no se ve, la que vives convencido de que es libertad, porque puedes elegir el trabajo pero no el sistema, porque puedes cambiar de jefe, pero no de rol. Siempre serás el que ejecuta, nunca el que diseña. A menos que cambies las reglas, trabajar inteligente no es hacer menos, es hacer lo que importa, es decir que no, es saber qué da resultados y qué es ruido, es entender que tu tiempo es tu activo más valioso, que cada hora mal invertida no vuelve, que cada acción sin estrategia es energía desperdiciada. Trabajar inteligente es ser despiadado con tus elecciones, es priorizar, es cortar, es eliminar lo superfluo. Pero claro, eso duele, porque nos han enseñado a asociar el valor al esfuerzo. Si algo no duele, creemos que no vale. Pero eso es un virus mental, una trampa psicológica. Lo valioso no es lo que cuesta más, es lo que cambia más. Y a veces lo que de verdad transforma tu vida es lo que menos esfuerzo exige, pero más inteligencia demanda.
Ponte en esta situación. Hay dos personas. Una trabaja 10 horas al día, sin parar, sin pensar, repitiendo tareas como autómata. Otra trabaja 3 horas, pero ha diseñado un sistema, ha delegado, ha automatizado. La primera cree que está ganando porque se siente agotada. La segunda sabe que está ganando porque tiene tiempo, energía y resultados. ¿Quién está más cerca de la libertad? El problema es que te han enseñado a respetar al primero, al que se sacrifica, al que no duerme, al que siempre dice sí. Pero ese respeto no paga las cuentas, no te da libertad, no te da tiempo con los tuyos, no te da paz mental, te da una medalla invisible que solo sirve para seguir corriendo en el mismo círculo. Y aquí va la parte más cruel. Si hoy dejaras de trabajar, todo seguiría funcionando. La empresa no se detendría, el sistema no colapsaría, tu esfuerzo es sustituible, tu puesto es reemplazable. Por eso, trabajar duro sin inteligencia no es noble, es ingenuo, es ponerte en la línea de fuego sin escudo, es salir a cazar con las manos vacías. Trabajar inteligente es construir un refugio antes de que llueva. Es entender que la eficiencia vale más que la obediencia, que tu tiempo no se mide en horas, sino en impacto, que lo importante no es estar ocupado, sino ser efectivo, porque estar siempre ocupado es una forma elegante de esconder la falta de dirección. La psicología es clara. El cerebro se acostumbra al esfuerzo sin resultados, se adapta al sufrimiento si cree que hay una recompensa. Pero si esa recompensa nunca llega, empiezas a quemarte, a desgastarte, a odiar lo que antes amabas, a desconfiar de ti mismo y, lo peor, a perpetuar el ciclo, porque si ya sufriste tanto, te convences de que tienes que seguir, aunque no tenga sentido. Lo llamas perseverancia, pero es miedo al cambio. La mente prefiere un infierno conocido que un paraíso incierto. Por eso sigues donde estás, porque aunque duela, sabes cómo duele. El cambio asoma, en cambio, es un abismo, pero ese abismo es donde está la libertad, porque solo quien se atreve a dejar de correr en la rueda puede ver el mapa completo y entender que el juego nunca fue de fuerza, fue de visión. Observa a los que están en la cúspide. No los imites, estúdialos. No te fijes en sus rutinas, fíjate en sus decisiones, en cómo usan su energía, en qué dicen que no, en lo que automatizan, en lo que delegan y, sobre todo, en su capacidad para pensar. Pensar es el nuevo superpoder, porque el que piensa, prevé. El que prevé, decide. Y el que decide, domina. Tú puedes seguir trabajando duro. Puedes seguir acumulando horas, sacrificando sueños, perdiendo salud. O puedes empezar a trabajar con inteligencia. Preguntarte para qué haces lo que haces. Preguntarte cuál es el resultado real de tu esfuerzo. Preguntarte si lo que haces hoy te acerca al futuro que deseas o simplemente te mantiene ocupado para no pensar en él. La decisión no es fácil, porque ir contra el sistema duele, porque pensar por ti mismo te aísla, porque trabajar inteligente requiere decir verdades que incomodan, como que tu esfuerzo no vale nada si no produce resultados, como que tu fidelidad a un trabajo no te garantiza nada, como que tu sacrificio puede ser utilizado por otros para sus propios beneficios. Pero esa verdad, por brutal que sea, es también tu salvación, porque una vez la ves, ya no puedes dejar de verla, y entonces empiezas a actuar distinto, a planear distinto, a vivir distinto, porque ya no quieres respeto, quieres resultados, ya no quieres medallas, quieres libertad. Ya no quieres que te aplaudan por lo duro que trabajas, quieres que te paguen por lo valioso que aportas. Trabajar duro no es una virtud, es una etapa, una fase que debería llevarte a algo mejor. Si te quedas en ella, te estancas. Si la usas como trampolín, evolucionas.
Pero eso solo ocurre si eres brutalmente honesto contigo. Si te atreves a decir, esto no está funcionando, y entonces cambias. No lo pospones, no lo racionalizas, actúas, porque al final el mundo no recuerda a los que trabajaron hasta morir. Recuerda a los que pensaron distinto, a los que rompieron el ciclo, a los que se atrevieron a decir «basta» y empezaron a jugar con sus propias reglas. Tú decides en qué lado quieres estar, pero recuerda esto: mientras tú te esfuerzas por subir la colina, hay otros construyendo escaleras, y cuando llegues, ellos ya estarán arriba, descansando. Y mientras tú te esfuerzas por subir la colina, hay otros construyendo escaleras, y cuando llegues, ellos ya estarán arriba, descansando. Pero aquí viene la parte que nadie te contó, la que se esconde entre líneas. No se trata solo de trabajar inteligente, se trata de entender el juego del valor percibido. Sí, el valor percibido. No lo que haces, sino lo que pareces hacer. No lo que produces, sino lo que representas. El mundo no premia la utilidad, premia la narrativa. Y esto es devastador para quien se ha roto la espalda creyendo que el mérito viene del rendimiento, porque no importa cuánto hagas si no sabes comunicarlo. Si tu trabajo no tiene marco, es invisible. Si tu esfuerzo no tiene contexto, es desechable. Vivimos en una economía donde la percepción pesa más que la sustancia, donde una persona puede ganar en un día lo que tú no lograrás en un año, solo porque sabe presentarse, sabe colocarse, sabe construirse, y tú estás atrapado en la lógica antigua, la de que los frutos llegarán por sí solos si sigues empujando. Number, los frutos no caen por gravedad, caen porque alguien sabe sacudir el árbol correcto. La psicología humana es predecible. Valoramos lo que escasea, lo que no se muestra a menudo, lo que se dosifica. El trabajador duro está en todas partes y por eso se vuelve invisible. El que trabaja con estrategia aparece solo cuando hace falta y por eso es valioso. El primero es un recurso, el segundo, un activo. El primero se sustituye, el segundo se protege. Y no se trata de fingir, se trata de comprender que el entorno no ve tu intención, solo ve el resultado. Y el resultado debe estar enmarcado, amplificado, elevado. Porque el mundo no es un tribunal justo, es un escenario. Y en el escenario, la forma en que presentas lo que haces pesa más que lo que haces en sí. Te cuesta aceptarlo, pero es así. ¿Cuántas veces has visto a incompetentes ser admirados solo por su seguridad? ¿Cuántas veces has visto a genios pasar desapercibidos por no saber explicarse? Exacto, porque la inteligencia sin visibilidad es irrelevante. ¿Y sabes por qué duele tanto? Porque significa que tu sacrificio, en bruto, no vale. Porque pensaste que bastaba con saber, con hacer, con dar. Pero sin estrategia, sin marco, sin comunicación, no existe. El talento sin visibilidad es como un libro olvidado en una biblioteca vacía. Y eso es trágico. Pero también es una oportunidad, porque puedes aprender a moverte distinto. Aquí viene el giro. Trabajar inteligente también es saber posicionarte. Es entender el valor simbólico. Es ser consciente de que cada acción tuya tiene que tener un eco, un reflejo, un impacto. No haces cosas por hacer. Haces cosas que construyen imagen, influencia, autoridad. Porque en este sistema tener razón no basta. Tienes que parecer que la tienes. Tienes que jugar el juego de la percepción sin perder tu esencia. Y aquí entra la parte más incómoda. El poder está en la escasez. El que se muestra siempre se desgasta. El que habla poco impacta más cuando lo hace. El que actúa con precisión se convierte en referencia. El que se reparte por todas partes se diluye. El que elige cuándo y cómo aparecer se vuelve inolvidable.
Por eso, trabajar inteligente no es solo optimizar tareas, es diseñar tu presencia, es decidir cómo eres percibido, es comprender que en este mundo, el silencio estratégico vale más que 1000 horas de esfuerzo no visible. Y esto no es solo marketing personal, es supervivencia mental, porque mientras tú intentas demostrar que vales a base de esfuerzo, otros lo hacen a base de percepción, y la percepción consume menos energía, menos tiempo y produce más retorno. Te repito, no es justo, pero es real. ¿Vas a seguir jugando el juego como si fuera justo? Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si usas tu esfuerzo, no para producir más, sino para crear una marca personal de valor irrefutable? ¿Qué pasaría si diseñas cada movimiento como una inversión simbólica? No hablo de redes sociales, hablo de reputación. Hablo de cómo te posicionas en cada interacción, en cada proyecto, en cada conversación. Si eres el que siempre dice que sí, eres el disponible. Si eres el que dice sí con intención, eres el necesario. La psicología social lo confirma. Cuanto menos accesible pareces, más valioso te consideran. No es arrogancia, es estrategia. Es mostrarte solo cuando importa. Es hacer de tu presencia algo medido, controlado, exacto. Porque cada minuto que regalas sin intención, estás devaluando tu percepción. Cada tarea que haces por reflejo, sin contexto, sin marca, es una oportunidad perdida. Y aquí viene el verdadero cambio. Dejar de trabajar por tareas y empezar a trabajar por impacto. No haces por hacer. Haces para mover piezas, para generar reacción, para posicionarte. Si no produce cambio, no lo haces. Si no tiene retorno simbólico, no inviertes tiempo. Trabajar inteligente es moverse con la mente de un estratega, no con la obediencia de un soldado. Y eso requiere entrenamiento, sí, pero sobre todo, requiere agallas, requiere desprogramarte, requiere mirar a los ojos al sistema y decir, ya no juego con tus reglas, y te aviso, al principio te sentirás culpable, porque tu cerebro te pedirá que sigas esforzándote, que sigas sudando, que sigas siendo útil. Pero recuerda, utilidad sin posicionamiento es servidumbre. La libertad empieza cuando entiendes que tu tiempo no se negocia, se impone, que tu energía no se vende, se invierte, que tu presencia no se ruega, se elige. Y si llegaste hasta aquí, ya lo has intuido. No se trata solo de trabajar menos, se trata de dejar de ser parte del paisaje. Se trata de moverte como un jugador, no como una pieza. Se trata de desaparecer del ruido y aparecer con intención, de construir un valor que no se basa en la obediencia, sino en la influencia. Porque mientras el mundo sigue aplaudiendo al que más horas pasa en la oficina, los que entienden esto ya están jugando otra liga. Así que ahora la pregunta no es si vas a trabajar duro o trabajar inteligente. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo visible por tu esfuerzo o inolvidable por tu impacto? Porque quien domina el valor percibido no necesita trabajar más, solo necesita aparecer en el momento exacto con la estrategia perfecta y la ejecución precisa. El resto es ruido. El resto es ruido. Y aquí es donde el juego se vuelve más sutil, más afilado, más psicológico. Porque ahora vamos a hablar de algo que nadie quiere aceptar. El sistema no premia al más competente, premia al más adaptado. Y no, adaptarse no es conformarse. Adaptarse es ver las reglas ocultas y moverse entre ellas con frialdad quirúrgica. Adaptarse es entender que el entorno está diseñado para aprovecharse de los que creen que la justicia es automática. No lo es. La justicia es un lujo, y la mayoría sobrevive, no porque lo merezca, sino porque entendió cómo no ser devorado. Mira bien a los que están arriba. No son los que más saben,
son los que mejor se camuflan, los que mejor utilizan la estructura a su favor. Y esto es incómodo, porque tú te has pasado la vida intentando ser el mejor, cuando lo que realmente marca la diferencia es ser el más estratégico en el contexto real, no en el ideal. ¿Y sabes cuál es uno de los errores más comunes? Creer que más conocimiento te va a liberar. Que si aprendes más, si estudias más, si acumulas más información, estarás más preparado. Falso. El conocimiento sin uso práctico es una carga. Y este es otro virus mental que te han metido. La glorificación del saber por el saber. Pero si ese saber no lo transformas en algo tangible, en una ventaja, en una palanca, no sirve. Leer 100 libros y no aplicar nada es masturbar la mente. Lo siento, pero así es. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Saber tomar decisiones. Y eso no se aprende memorizando. Se aprende actuando, errando, ajustando y volviendo a decidir. La vida no es una biblioteca. Es un tablero de guerra. Y tú sigues afilando espadas mientras otros ya están tomando posiciones. Porque decidiste que necesitabas estar listo antes de jugar. ¿Sabes lo que eso revela? Miedo. El perfeccionismo es miedo disfrazado. Y ese miedo te paraliza con una elegancia que parece responsabilidad. Pero no es responsabilidad. Es cobardía justificada. Y esto conecta con algo aún más profundo. El apego al control. Quieres tenerlo todo bajo control. El plan perfecto, el momento exacto, la ejecución impecable. Pero el control total es una fantasía. No existe. Y perseguirlo es una forma elegante de sabotaje. Porque mientras esperas que todo esté alineado, otros ya se han lanzado. El éxito no es de quien lo tiene todo claro. Es de quien avanza incluso en la niebla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a moverte sin certezas. Aprender a tomar decisiones rápidas con información incompleta. Aprender a jugar sin garantías. Porque en ese caos es donde nace la verdadera ventaja. La mayoría se paraliza ante la duda. El que actúa con decisión en medio del ruido, avanza. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. El éxito no es una línea recta, es una secuencia de correcciones brutales. Nadie acierta a la primera. Nadie construye algo valioso sin tropezar. Pero tú sigues castigándote por cada error, como si fuera una sentencia. Te tratas con crueldad por cada fallo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te convenció de que errar te hace menos valioso? La sociedad. Esa misma que aplaude a los que se arriesgan cuando ya han ganado. Pero mientras estás cayendo, todos miran hacia otro lado. Por eso necesitas una piel más dura que su opinión. Por eso necesitas seguir, incluso cuando nadie aplaude. Y aquí entra una capa más profunda, el arte de la frialdad emocional. No hablo de ser insensible. Hablo de mantener la cabeza fría cuando todos reaccionan con pánico. Hablo de tomar decisiones no desde la emoción, sino desde la claridad estratégica. Porque cada vez que reaccionas con rabia, con miedo, con ansiedad, estás regalando el control. La persona más estable en una sala es la que tiene el poder. Y esa estabilidad se construye en la oscuridad, no en los focos. Se construye cuando aprendes a observar antes de hablar, a leer el juego antes de moverte, a esperar sin debilitarte. Y no puedes hacer esto si estás agotado. Aquí es donde volvemos al punto anterior, pero con una vuelta de tuerca. El descanso no es pereza, es preparación estratégica. Pero como has sido programado para asociar el descanso con culpa, te niegas a detenerte. Y cuando lo haces, no descansas, solo te distraes. Pero distraerse no es descansar. El descanso real es el que te reconstruye, el que te recarga, el que te devuelve la claridad. ¿Sabes por qué no avanzas más rápido? Porque estás operando con un cerebro saturado.
una mente en piloto automático y un cuerpo que no soporta más presión. Entonces te lo digo claro. Si quieres trabajar inteligente, empieza por redefinir tu relación con el descanso. Haz del silencio una herramienta. Haz de la pausa una decisión consciente. Porque en esas pausas nacen las mejores ideas. En esos momentos sin ruido surge la verdadera estrategia. Mientras otros se agotan por inercia, tú puedes recargar para golpear con precisión. Y aquí viene una paradoja final para esta parte del viaje. A veces, para avanzar más rápido, tienes que detenerte primero. No para huir, no para esconderte, sino para ver lo que no podías ver desde dentro del ruido. Porque solo desde la distancia se ven los patrones. Solo en el silencio se revelan las oportunidades. Solo cuando dejas de correr, descubres hacia dónde deberías estar yendo realmente. Y justo ahí, en ese instante de lucidez, te das cuenta de lo más brutal. El mundo no está hecho para que ganes. Está hecho para que no cuestiones. Pero si tú decides cuestionar, si decides observar, si decides jugar distinto, entonces ya no eres parte del sistema. Te conviertes en un jugador fuera del tablero. Y ese es el único lugar donde realmente puedes ganar. Y ese es el único lugar donde realmente puedes ganar. Fuera del tablero. Porque una vez que entiendes las reglas ocultas, ya no juegas para sobrevivir. Juegas para rediseñar el juego. Para doblar el sistema sin que el sistema lo note. Para moverte con tanta precisión que parezca que no te estás moviendo en absoluto. Y eso, amigo, eso es el verdadero poder. No el de dominar a otros, sino el de dejar de ser dominado por las reglas invisibles que arrastran al resto. Y si has llegado hasta aquí, quiero que te hagas esta pregunta brutal. ¿Estás viviendo una vida diseñada por ti? ¿O simplemente estás cumpliendo una agenda que te fue impuesta sin tu permiso? Porque cada hora que pasas repitiendo rutinas vacías, cada día que sigues obedeciendo sin preguntarte por qué, es un voto silencioso a favor de seguir siendo parte del decorado. Y tú no naciste para ser fondo de pantalla de la vida de nadie. Naciste para redibujar la escena. Entonces aquí te lo dejo, sin adornos. El trabajo duro sin dirección es una trampa. La inteligencia sin estrategia es humo. Y el éxito sin conciencia es una cárcel con paredes de oro. Solo quienes aprenden a ver más allá del esfuerzo, a manipular el valor percibido, a moverse sin necesidad de aprobación, son los que realmente son libres. Los que no necesitan que el sistema los reconozca, porque ellos mismos se construyen desde adentro. Y ahora que lo sabes, tienes dos caminos: ignorarlo y volver a la rutina, o aplicarlo y empezar a moverte de forma tan elegante, tan afilada, tan distinta, que cuando el mundo mire atrás, no sepa cómo lo hiciste. Porque no gritaste, no empujaste, no suplicaste, solo lo hiciste, con precisión, con visión, con inteligencia salvaje. Así que si esto te tocó alguna fibra, si te rompió una idea vieja y te plantó una nueva semilla, entonces no desaparezcas. Suscríbete. Este canal no es para cualquiera, es para los que ya no están dispuestos a jugar el juego con los ojos cerrados. Y si de verdad estás despierto, quiero que dejes una frase en los comentarios, una sola. Ya vi el tablero. Si la leo sabré que estás dentro. Y ahora sí. Me despido como se despiden los que no necesitan decir adiós. Desaparezco en silencio, pero dejo la grieta abierta. La próxima vez que sientas que te están usando, que te están exprimiendo, que te aplauden mientras te desgastas, recuerda esto. El verdadero movimiento es el que nadie ve venir. Nos vemos en la sombra.